Vamos a hablar de esto, mira. Rolando Cardona Monge, que por lo visto es amigo de Donald Trump, dice, ¿qué opina de lo que le están haciendo a Donald Trump? Ay, esa persecución, le tienen miedo los demócratas, pero están persiguiendo al pobrecito Donald Trump. Pero es que jamás se había visto, por ejemplo, que se ejerciera una orden de cateo contra un expresidente de los Estados Unidos. ¿No? También es que nunca se había tenido un expresidente de Estados Unidos que fuera un delincuente de 7 suelas, que ha sido condenado además en varias ocasiones por distintos fraudes. Te recuerdo las filetes de Trump, la Universidad Trump, que fue una estafa redonda. La historia es esta. Esto no lo han hecho los demócratas. El jefe del FBI lo nombró Trump. Pero tienes que saber cómo funcionan las cosas. Este no es un caso en el que Joe Biden llamó al FBI y les dijo, métanse a casa de Trump. O sea, si crees que así funciona, tú crees que el mundo funciona como Rusia o como una pequeña monarquía absolutista africana o del Medio Oriente. No funciona así. Mira, el Departamento de Justicia, si considera que tiene datos de que se ha cometido un delito federal grave, por un lado, y por otro lado considera que en un determinado lugar hay evidencias y puede demostrar que hay motivos para creer que hay evidencias suficientes para la investigación de ese delito federal grave, reúne toda su documentación y va con un juez. Ese juez no se llama Joe Biden, ese juez no se llama Kamala Harris, ese juez no se llama la señora Pelosi o el señor Schumer. Ese juez es un juez federal, que es un poder independiente y que determina si están dadas las condiciones para emitir una orden, para expedir una orden de cateo. En todo esto, el Ejecutivo no tiene nada que hacer. Esto lo está haciendo el Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que autoriza la orden de cateo y entonces el Ejecutivo, es decir, el FBI, lleva a cabo la orden de cateo. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, mira. Donald Trump, que siempre utilizó la presidencia de Estados Unidos como una cuestión de poder personal y jamás pensó en términos de lo que es una democracia, que por imperfecta que sea es mejor que una no democracia, cuando salió de la Casa Blanca después de su intento de golpe de Estado, después de su intento de no dejar el poder, cuando salió de la Casa Blanca se llevó 27 cajas de documentos oficiales. Según las leyes de los Estados Unidos, esos documentos oficiales pertenecen a los Estados Unidos, no le pertenecen al que ya había sido presidente. Si tú le regalas un caramelo al presidente de los Estados Unidos y no se lo come y lo deja en el escritorio, ese caramelo no se lo puede llevar a su casa cuando deja de ser presidente, es propiedad de la nación. Las 27 cajas de documentos oficiales, incluidas cartas personales entre él y Kim Jong-un, que no es un asunto personal de él, sino que es un asunto de la nación estadounidense, las subió al helicóptero y se fue a Mar-a-Lago con ellas. Cuando se supo esto, porque además el tío confesó, esto ya es un delito, subir esas 27 cajas y marchar con ellas ya es un delito. Pero entonces puso cara de, yo no sabía. Entonces regresó 15 cajas. Se quedó con 12. Esas 12 cajas son propiedad de la nación y no las debe tener un ciudadano particular. Y el expresidente de los Estados Unidos es un ciudadano particular. Y en una democracia, y ojalá fueran así todas las democracias, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el señor que fue presidente de los Estados Unidos y que intentó dar un golpe de Estado el 6 de junio de 2020. Y entonces, ejercitando la orden de cateo expedida por el juez federal, el FBI fue y allanó la casa de Donald Trump en busca de los documentos. Lo que sabemos es que encontraron los documentos. Si encontraron los documentos, Donald Trump puede ser indiciado como perpetrador de un gravísimo delito federal. Hay muchos juicios contra Donald Trump y ninguno lo está llevando a cabo el juez Joe Biden, que es la imagen que quieren dar los amigos de Trump como Rolando, ¿no?
Es decir, esto se lo están haciendo los demócratas a Trump. No, Estados Unidos tiene una serie de instituciones, afortunadamente, como las tenemos en España. En España puedes meter a la cárcel a un ministro de Hacienda, afortunadamente, y no por persecución del partido contrario, sino porque las pruebas judiciales así lo señalan. Y los tenemos en la cárcel, ¿eh? Donald Trump ayer declaró en otro juicio que se le está llevando por otro de los delitos que presuntamente ha cometido, que son un montón, y en 400 ocasiones, invocó la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para no declarar en su contra porque podría incriminarse como perpetrador de un delito grave. 400 veces dijo I pledge the fifth, me remito a la quinta enmienda. Él era un sujeto que se burlaba de quienes invocaban la quinta enmienda para no declarar. Él decía que quienes invocaban la quinta enmienda eran delincuentes y demostraban su culpabilidad con el solo hecho de invocar la quinta enmienda. 400 veces invocó la quinta enmienda ayer en uno de los muchos juicios que se llevan contra él. ¿Qué tiene que ver eso con una persecución? A un delincuente se le persigue porque comete delitos, no porque sea republicano o se peine de una manera tan absolutamente estrafalaria como Donald Trump. Y a Donald Trump se le está persiguiendo por una enorme cantidad de delitos que claramente ha cometido, o una enorme cantidad de presuntos delitos que es clarísimo que presuntamente cometió, y por lo tanto el Poder Judicial de los Estados Unidos tiene no solo el derecho, la obligación de perseguirlo, de enjuiciarlo, de llevarlo ante los tribunales y si es condenado, ojalá de encarcelarlo. Así que deja de hablar de los demócratas, porque los demócratas no tienen nada que ver con esto.